Cuando un círculo cerrado de personas se reúne, los motivos de estas reuniones no son conocidos por los de fuera. Y nadie sabe lo que se discute durante estas reuniones. Esto lleva rápidamente a suposiciones salvajes y teorías de conspiración. Cuanto más pequeño es este círculo de personas y más poderosos son los miembros de dicho grupo, más teorías conspirativas se hacen sobre ellos. Las tradiciones sobre estas organizaciones ocultas se remontan a más de 100 años en el pasado. Las conjeturas sobre estas organizaciones, ya que se han disuelto, continúan hasta el día de hoy, mientras que siguen surgiendo nuevas teorías sobre las reuniones que siguen manteniendo sus encuentros secretos hasta el día de hoy. ¿Cómo surgieron estas organizaciones secretas? ¿Qué rumores sobre aquellos son ciertos? ¿Y cuáles son ficticios? En el video de hoy, analizamos 10 organizaciones misteriosas y secretas. Desde la legendaria Sociedad Thule hasta el Ku Klux Klan y la Conferencia Bilderberg. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. La Sociedad Thule. La Sociedad Thule se fundó hace más de 100 años. En 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. En ese momento, la Orden Teutónica se transformó en la Sociedad Thule. La transformación fue realizada por Rudolf von Sebottendorf. El escudo de la sociedad pasó a la historia, una esvástica con una daga. Se sospecha que los miembros hablan de cosas como la astrología y las runas. Pero la verdadera razón de la aparición de este grupo fue la política. Cuando Sebottendorf quiso ampliar la influencia de la Sociedad Thule, formó los llamados Anillos de Thule. Esto, a su vez, dio lugar al Círculo de Trabajadores Políticos, que, según las conjeturas, contribuyó al surgimiento del partido nazi en Alemania. Estas teorías conspirativas fueron alimentadas principalmente por el libro El Amanecer del Tercer Milenio, escrito por Lewis Powell y Jacques Verger. En él, los dos autores afirman que la sociedad era el centro mágico del movimiento nazi. Ku Klux Klan. Una misteriosa organización, probablemente conocida por todos, es el Ku Klux Klan. No hay casi nadie que no haya visto fotos de sus miembros con sus túnicas blancas. Son conocidos en todo el mundo, pero se encuentran principalmente en los Estados Unidos de América. La formación del clan se debe ostensiblemente a objetos políticos y raciales. El Estado la considera una organización terrorista nacional. Se fundó en 1865, poco después del final de la Guerra Civil estadounidense. 150 años después, la organización sigue activa. Entonces, como ahora, la organización utiliza la intimidación, la violencia y el asesinato para conseguir sus objetivos. Tras la abolición de la esclavitud, también en la antigua Confederación de Estados Unidos con el fin de la Guerra Civil, se introdujeron leyes para proteger a la población de color. El Ku Klux Klan sigue considerándose un opositor a la igualdad entre los estadounidenses y afroamericanos. Opus Dei. Una organización que pronto celebrará su centenario es la organización mundial Opus Dei. El Opus Dei también se considera una capellanía de la Iglesia Católica. Es una de las facciones más influyentes de la Iglesia. La organización fue fundada en España en 1928 por José María Escrivá. Se dice que Escrivá tuvo una inspiración de Dios el 2 de octubre de 1928, tras lo cual fundó la organización. Lo que distingue al Opus Dei de muchas otras organizaciones ocultas es que también se permite a las mujeres ser miembros de esta reunión. El motivo de la organización es que los miembros pongan su vida completamente al servicio de Dios y además cristianizar la sociedad. Cuando el autor Dan Brown realizó la película El Código Da Vinci en 2006, el Opus Dei volvió a ser noticia. En la película, la organización se presenta como una siniestra sociedad secreta. Ordo Templi Orientis. El Ordo Templi Orientis, Orden Templaria Oriental o OTO para abreviar, se fundó en Alemania a principios del siglo XX. La orden fue fundada por seguidores de varias escuelas espirituales. La organización ocultista sigue activa hoy en día y enseña ideas y prácticas esotéricas. Entre las prácticas fundamentales está el método de la magia sexual, que constituye el contenido educativo más significativo de la OTO. Si se rastrea la orden hasta su punto de partida,
Sus orígenes se remontan al ocultista de habla alemana Karl Kellner. La Initiaten Orden y sus conexiones con figuras importantes como el antropósofo Rudolf Steiner, el francmasón y ocultista John Yarker y Papus demuestran que los principales actores y fundadores de la orden estaban bien conectados en el medio ocultista inglés, alemán y francés. Masones. Mundialmente conocidos y famosos por su apretón de mano secreto, así como por sus enigmáticos y misteriosos símbolos. La fecha oficial de fundación de la masonería moderna es el 24 de junio de 1717, lo que la convierte en la organización fraternal más antigua de todo el mundo. Con aproximadamente 6 millones de miembros en todo el mundo, no solo es la organización misteriosa más antigua, sino también la más grande. Una organización que siempre ha estado rodeada de misterio. Los métodos y rituales de la organización parecen muy sectarios y misteriosos para los forasteros. Como la mayoría de los grupos ocultos, la organización de los masones está formada principalmente por hombres. Sin embargo, las mujeres también pueden convertirse en masonas. Es una asociación que se supone que aporta beneficios profesionales o empresariales mutuos. Varios miembros de la masonería han desempeñado un papel importante en acontecimientos mundiales como revoluciones, guerras y movimientos espirituales. Los Caballeros Templarios. Lo que las fuerzas especiales como los Navy SEALs representan en el ejército actual, los Caballeros Templarios lo encarnaron en su época. Por lo tanto, formaron parte de las primeras fuerzas de combate de élite, excelentemente entrenados, armados al máximo y altamente disciplinados. Sin embargo, a diferencia de las fuerzas especiales actuales, los templarios no eran una organización política o militar, sino una orden religiosa. La Orden del Temple estaba directamente subordinada al Papa. Fue la primera orden que combinó los ideales de la caballería noble con los del monacato. Lo que hacía a los templarios tan excepcionales era que no tenían la posibilidad de retirarse en la batalla. La guía de los templarios contenía una regla fija. La retirada en batalla solo se permitía si eran superados en número por 3-1. Como en casi todas las organizaciones ocultas, los miembros de la Orden del Temple se dividían en diferentes clases. En la parte inferior se encontraban los portadores de armadura montados, que se llamaban hermanos. Por encima de ellos estaba la clase sacerdotal de los templarios, que actuaban como los capellanes militares de hoy. En la cúspide de la orden estaban los miembros de la unidad especial, los Caballeros Templarios. Vitti Paoli. Aún no está claro si la organización Vitti Paoli existió realmente. Las primeras tradiciones sobre Vitti Paoli nos llevan al año 1830. En esa época, la secta fue mencionada por primera vez por Gabriel Quattromani y Vincenzo Linares. Supuestamente, la secta existió y funcionó en la Sicilia medieval. Se dice que era una organización que luchaba por los pobres y los ciudadanos. La secta también fue mencionada por Luigi Natoli en su novela histórica 1, Beati Paoli. Allí la describe como una organización secreta que intenta desafiar la autoridad de la Iglesia y el Estado. Las acciones de la novela se desarrollan en el cambio de los siglos XVII y XVIII. El libro se imprimió por primera vez en 1921 y se publicó una nueva edición en 1949. Majestic 12. Se dice que un comité secreto superlativo formado por nombres de alto rango de la política y el ejército estadounidense se llamó Majestic 12. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos niega con vehemencia que este comité secreto haya existido. Se dice que el Majestic 12 fue fundado por el presidente Truman en 1947. El comité secreto se creó tras el incidente de Roswell en Estados Unidos para investigar las actividades de los ovnis. Las teorías conspirativas en torno a Majestic 12 surgieron cuando los ufólogos Stanton Friedman y William Moore afirmaron en 1987 haber entrado en posesión de un documento secreto, fechado en 1952, que probaba la existencia del comité secreto. Orden de los Illuminati. El solo sonido de la palabra Illuminati hace que los teóricos de la conspiración de todo el mundo agudicen sus oídos y sus ojos. En 1784, cuando se supo que una organización secreta había penetrado en las más altas esferas de la política bávara, un hombre llamado Adam Weishaupt se convirtió en el centro de las conspiraciones.
8 años antes, Weishaupt fundó un círculo de lectura del que más tarde surgió la Orden Alemana de los Illuminati. En los años siguientes, la orden consiguió reclutar a un gran número de hombres influyentes: príncipes, burócratas de alto rango, profesores universitarios, escritores e intelectuales. Probablemente el miembro más famoso fue Jonathan Wolfgang, con el nombre de clave Avaris. Los Illuminati tenían un enfoque claro para obtener más poder. Para que todos los miembros tuvieran influencia en la sociedad, los más veteranos ayudaban a los más jóvenes a ocupar puestos de poder en la sociedad. Conferencia de Bilderberg. Condición de participación: secreto absoluto. Cuando los banqueros, los empresarios y los políticos se reúnen en secreto, esto proporciona el mejor material para las teorías conspirativas. Una vez al año tiene lugar una reunión de este tipo. Estas reuniones se denominan conferencias Bilderberg. En 1954, el príncipe Bernard de los Países Bajos invitó a las élites de los países de la OTAN al hotel del Bilderberg. Este evento dio origen a la conferencia de Bilderberg. También le dio su nombre. Desde entonces, la reunión se celebra cada año en un lugar diferente. Hoy en día, los temas que se discuten son sobre todo cuestiones políticas globales. La conferencia suele durar 3 días y a ella asisten unas 130 personalidades del mundo de los negocios, la política, las finanzas, el ejército y los medios de comunicación. Se podría escribir medio libro sobre las manipulaciones de las que se les acusa. Muchos teóricos de la conspiración difunden la idea de que los Bilderbergs aspiran a una dictadura mundial de carácter capitalista. La Orden de los Illuminati y los masones, probablemente los conozcas antes de este video, pero ¿has oído hablar del Opus Dei o de la Sociedad Thule antes de este video? ¿Qué organización secreta te ha parecido más interesante? ¿Y sobre cuál de estas sectas te gustaría hablar más? No dudes en dejar tu experiencia sobre el tema en los comentarios. Los leemos.